Polígono de Willis. Polígono de Willis se llama. Es la irrigación de todo el sistema, del sistema encefálico. Entonces, es un polígono formado por muchas arterias y van a aprender cuáles son esas arterias. Ustedes deben saber que el encéfalo está principalmente, su irrigación proviene de dos arterias, principalmente de dos. ¿Cuáles son? Una es esta y esta, que es llamada arteria carótida interna o externa. Interna es la que entra. Perfecto. Entonces, uno de los principales componentes va a ser la arteria carótida interna. Y el otro es las arterias vertebrales. ¿Se acuerdan que una arteria vertebral derecha e izquierda son ramas de qué arterias? De la, ¿cómo se llama? De la subclavian. Entonces, esta es arteria vertebral. Izquierda y derecha. Entonces, la irrigación. Ahí viste, y atrás. Para adentro, más profundo. Posición anatómica, entonces, ¿este es derecha y este es izquierda? Sí, realmente no. Nosotros estamos viendo así, detrás. Entonces, esto. Eso mirando su cabeza. No, mira. En mi posición anatómica. En esta, la posición anatómica, mira, vos podrías considerar este como. Le puedes mirar de frente igual. Sí. Puede ser esto derecho, esto puede ser izquierdo. ¿Este es derecho y este es izquierdo? Podrás, sí, derecho e izquierdo. Ahora está mirando de frente ahí. ¿Y cuáles son las arterias, las principales arterias que nutren al encéfalo? Carótida interna y este, ¿cómo se llama? Dijimos. Arterias vertebrales, que son ramas de subclavian. Ok, esas son las principales. Ahora vamos a ver que esas van a empezar a dar ramas. Las dos arterias vertebrales se unen para formar una arteria llamada arteria basilar. ¿Cómo se forma la arteria basilar? Por la unión de las dos arterias vertebrales. Las dos arterias se unen formando la arteria basilar. Perfecto. Esa arteria basilar, a su vez, va a dar una rama que es esta, una rama terminal. Esta va a ser la arteria cerebral posterior. Vamos a armar todo primero para después explicar bien. De la carótida interna van a ser esta arteria. Si esta se llama arteria cerebral posterior, esta arteria se va a llamar arteria cerebral anterior. Y la carótida interna, realmente la carótida interna se llama como tal acá. Ahí es carótida interna. Porque la carótida interna después se transforma en esta arteria que se va a llamar arteria. Ya tenemos cerebral anterior, tenemos cerebral posterior. ¿Qué arteria cerebral nos falta? Media. Ahí está. Entonces la carótida interna va a dar la arteria cerebral anterior, cerebral media y también esta arteria. Vamos a ver ahora. Vean que todos están comunicados. Las dos arterias cerebrales anteriores están comunicadas por esta arteria. Y como esta arteria se encarga de comunicar a las cerebrales anteriores, se va a llamar arteria comunicante anterior. Porque comunica las dos arterias cerebrales anteriores. Dijimos que este se llama arteria cerebral posterior, pero vemos que está conectado acá con la carótida. ¿Por medio de qué arteria? ¿Cómo se va a llamar? Si su función es comunicar, ¿cómo se va a llamar? Arteria comunicante posterior. Estamos tratando de cerrar los... Perfecto. Ahora, rama de la arteria basilar. Va a ser, acá va a estar el cerebelo. Entonces, esta arteria se va a llamar arteria cerebelosa superior. ¿Está bien? Arteria cerebelosa superior. Y acá tenemos dos. La cerebelosa inferior se divide en dos. La cerebelosa inferior se divide en aica y en pica. No, es en portugués.
AICA y pica. AICA, arteria cerebelosa inferior anterior. Arteria cerebelosa inferior posterior, pero dos son inferiores. Entonces la arteria cerebelosa inferior se divide en AICA y pica. Perfecto. Entonces, nuevamente el polígono de Willis. ¿Cuáles son los dos? El polígono de Willis es un polígono formado por muchas anastomosis, pero si la pregunta es, ¿cuáles son los vasos, los principales vasos que irrigan al encéfalo? Son dos. ¿Cuáles son? Carótida interna y las vertebrales. La carótida interna va a dar una rama que va a ser la arteria cerebral anterior, se va a convertir en esta que es la arteria cerebral media, y va a dar esta rama que es la arteria comunicante posterior. Ahora, las dos arterias vertebrales que van a hacer van a confluir anastomosas para formar esto que es la arteria basilar. La arteria basilar va a dar estas ramas que va a ser la cerebelosa superior y también estas que son AICA y pica, que son las cerebelosas inferiores, anterior y posterior. Así también esa arteria basilar da estas ramas, estas dos ramas terminales. ¿Cuáles son ellas? Cerebral posterior. Ahora vemos que todos están unidos. Las dos arterias cerebrales anteriores se unen por medio de la arteria comunicante anterior. Ahora, esta arteria cerebral posterior se comunica con esta circulación anterior por medio de la arteria comunicante posterior. Posterior. Sí. Bueno, vamos a ver un poco más. Esto es irrigación del encéfalo. Después vamos a hablar de la irrigación de la médula y del cerebro. Polígono de Willis. Ahora, fíjense, acá es un resumen bien directo de cuáles son los territorios gobernados por las principales arterias. Este es según la cara superolateral. ¿Cuál es el vaso que principalmente irriga la cara superolateral? Es la cerebral media. La cara inferior es la cerebral posterior y la cara medial es por la cerebral anterior. Eso es importante que sepan. Entonces, tiene tres caras. Nuestro encéfalo, nuestro cerebro tiene tres caras. La cara superolateral está irrigada por la arteria cerebral media. La cara inferior está irrigada por la arteria cerebral posterior y la cara medial por la cerebral anterior. Y este es